creo, para mí. Y es la orientación estratégica. Y es que la medida que se implementó no dio en el punto de lo que se había dicho que estaba en riesgo. No sé si me hice entender. Si tú niegas el escenario de riesgo, ¿sí? Como muchas, no va a decir el santo, pero una autoridad nos dijo, yo tengo que responder porque soy funcionario público, pero para mí lo que ustedes dicen no es cierto. ¿Usted cómo va a responder algo que considera que no es cierto? O sea, ¿de qué manera va a responder? ¿Qué medida va a tomar? ¿Sí? La medida va a ser inefectiva. Porque si no cree que está pasando eso, responde con cualquier cosa. Cualquier cosa, según usted, según su criterio, va a servir. Orientación estratégica. Pero otro es entender la dinámica criminal. ¿Sí? Esta dinámica de movilidad. Esto que les planteaba. Si tú no te articulas con las entidades, ¿sí? O con los municipios cercanos, pues tu orientación estratégica va a tener esos límites fronterizos que adolecen las administraciones. Y es que esta dinámica de movilidad de las organizaciones criminales que sí aprenden de las acciones institucionales, y eso es lo que nos hemos dado cuenta, que lo que se ha producido desde el año 2016 para acá, ¿sí? O sea, desde el Bronx básicamente, desde el desmonte del Bronx, es ahí una dinámica diáspora, ¿sí? Una dinámica que ha hecho que la criminalidad se expanda por prácticamente toda la ciudad, ¿sí? Y además que aprendieran a no concentrarse en algún punto, porque saben que puede volver a pasar lo que ocurrió en el Bronx, y es que cuando se concentran mucho tiempo en un solo punto, pues las autoridades van a ir allá, ¿sí? Y entonces lo que hacen es moverse, ¿sí? Se mueven, las ollas ya no están eternas en un solo punto, se van moviendo las ollas de distribución y comercialización de droga, ¿sí? Se van moviendo rápidamente, y además no se mueven ni muy lejos, ¿sí? Se pueden mover 1 cuadra, 2 cuadras, pero tiene una dinámica de movilidad, y esto están aprendiendo las organizaciones criminales, se están moviendo. Siguen manteniendo santuarios. ¿Y qué quiere decir? Siguen manteniendo lugares donde se refugian y se han refugiado por mucho tiempo, pero aprenden que operan en diferentes puntos y las dinámicas de las economías ilegales ya son unas dinámicas muy dinámicas, que se mueven mucho, ¿no? Sí, muy cambiantes, son dinámicas muy cambiantes, evolucionan todo el tiempo. Entonces tú lo que decías hace un año puede ser que sea diferente. Por ejemplo, el alerta temprana 010 no tuvimos en cuenta una fuente que hoy es fundamental para el escenario de riesgo, pero que en la alerta temprana 010 todavía no la teníamos en el radar, y son las organizaciones de crimen transnacional, que no solamente son fuente, sino que hoy en día operan en el territorio. Y estamos hablando de la llegada de estructuras de Venezuela. Eso no lo tuvimos en cuenta, lo intuimos mucho después, y están en algún par de oficios de consumación del riesgo. Pero esta dinámica de confrontación que llegó a ser las estructuras de crimen transnacional, que antes no la tenían, ¿sí? Simplemente financiaban. Pero estas dinámicas de entrar a los territorios y disputarse fue lo que exacerbó la violencia en el año 2022. ¿Sí? Y no la violencia generalizada, sino una violencia, ¿sí? Con una exacerbación, ¿sí? O sea, casi dantesca, muy brutal, pero muy dirigida, muy selectiva, ¿sí? Y ahí es donde aparecen pues todos estos cuerpos abandonados de manera pública y bueno, todos estos temas que vienen ocurriendo y que siguen ocurriendo. Y otra cosa mucho más grave, el aumento de la desaparición forzada en Bogotá, que viene en aumento desde hace mucho tiempo, que puede ser un elemento, porque siempre fue utilizada para eso, de disminuir los indicadores o los índices de homicidio. El indicador fundamental de respuesta del Estado colombiano, ¿sí? O el delito al que responde el Estado colombiano, y en eso tenemos una gran diferencia, ¿cuál será?
¿Cuál indicador se aumenta en el país en materia de seguridad? Que genera la alarma y la respuesta institucional. Los homicidios. ¿Sí? Pero para nosotros los homicidios ya no es prevención. O sea, ya cuando el muerto está, ya no hay nada que hacer. Aquí el indicador de respuesta institucional debería ser la amenaza. ¿Sí? Cuando se aumenten las amenazas, eso hay que tomar medidas inmediatamente. Porque la amenaza deriva en el homicidio. Entonces ya cuando llegue el homicidio no hay nada que hacer. Pero lastimosamente nosotros reaccionamos como institucionalidad al homicidio. ¿Sí? Y esto lo ha aprendido las organizaciones criminales. Los grupos paramilitares, cuando se dieron cuenta que las masacres que estaban cometiendo a nivel nacional, estoy hablando de la década del 2000, generaban un impacto y una persecución y un señalamiento, la decisión que tomaron es: ya no vamos a matar en un grupo, ¿sí? Vamos a matar selectivamente, ¿sí? Entonces las masacres se cayeron inmediatamente, ¿sí? Pero los homicidios se mantenían porque ya, ¿sí?, comienzan a conocer, y eso es un poco lo que nosotros decimos de la orientación estratégica. Tú tienes que conocer al enemigo, tienes que conocerlo, cómo funciona, porque él sí, o sea, la criminalidad sí está aprendiendo de tus acciones, ¿sí? Y sí se adecúa a las acciones que ustedes, las instituciones, están realizando. Entonces ustedes también tienen que aprender y entender la lógica de la criminalidad, y por eso puede fallar la orientación estratégica. No, otro. ¿Cuántos? ¿Otro? Ahí. Gracias. Y entonces esta orientación estratégica, lo que nosotros decimos es que no hay un reconocimiento y apropiación de la normativa. No hay políticas públicas que se adapten a esta reconfiguración de las dinámicas. Por eso ahorita vamos a ver con las recomendaciones cómo nosotros les estamos diciendo, tenemos que actualizarnos para entender la naturaleza de lo que hoy es la violencia social y política. Porque si vamos a seguir respondiendo como le respondíamos al anterior conflicto armado, de grandes estructuras armadas, pues vamos a perder el tiempo, porque no nos van a funcionar nuestras acciones. Y no están funcionando, porque los objetivos de alto valor ya no tienen efecto en las estructuras armadas. Usted puede coger a Otoniel, y cogió a Otoniel y no le hizo nada a la dinámica criminal de las AGC. Nada, porque siguen funcionando como tal. Y siguen operando, siguen haciendo repertorios de violencia. Siguen generando esa violencia en los diferentes territorios y siguen su crecimiento de alguna manera. Entonces, los objetivos de alto valor hoy en día no funcionan. Tiene que cambiar de estrategia. ¿Sí? No solamente es apuntarle a los comandantes, sino que hay que apuntarle a otra cosa. Pero la otra estrategia que tampoco está funcionando, ¿sí?, es la estrategia de coger al eslabón más débil de la cadena. Aquí capturan y capturan y capturan y capturan y no pasa nada porque son los eslabones más débiles de la cadena. ¿Sí? Son los distribuidores, ¿sí?, son los cultivadores. No, aquí lo que hay que atacar directamente son a las economías. ¿Quién les está lavando el dinero? ¿Sí? Porque si siguen teniendo dinero, ¿sabe cuánto deja la venta de droga en la ciudad de Bogotá al año? Y voy a poner una cifra de hace años, del 2015, que es la única que tengo. 15 millones de dólares, mal contados con el dólar ahora como a 5.000. Es un montón de plata. Es mucho dinero. Y no es la única economía ilegal que deja rentas. ¿Sí? En Bogotá, la trata de personas deja casi el mismo nivel de ingresos que la droga. Es mucho dinero en explotación sexual, mendicidad ajena y demás. Por eso siguen siendo las mujeres y los niños, niñas, adolescentes los que están en alto riesgo. ¿Quiénes son los que más desaparecen? Las chicas y los chicos. Mientras en los homicidios, las personas que asesinan, solo el 7% son mujeres. En el caso de los homicidios,
En el caso de la desaparición forzada se aumenta a 47%. De las personas que desaparecen son mujeres. El rango de edad de las mujeres que desaparecen, los mayores rangos, 70 y algo por ciento. Me perdonen si no digo la cifra exacta. Creo que es 77, ¿verdad? El rango de edades, 10 y 21 años para las chicas, las niñas, de los que desaparecen en Bogotá. En Bogotá. Y en el caso de los chicos, el rango, que tiene mucho que ver con vinculación y reclutamiento forzado, 14 a 25 años. Esos son los rangos que más personas, en este caso niños y niñas, están desapareciendo en la ciudad de Bogotá. Por eso hay que ponerle cuidado al tema de la desaparición forzada y no puede ser un delito invisible. Porque además eso tiene una relación para nosotros directa con temas como el reclutamiento forzado, bueno, con la trata de personas, y en esa gran sombrilla de la trata de personas, pues el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes, obviamente todo el tema de explotación sexual, mendicidad ajena, trabajos forzados y demás. Esclavitud sexual y demás. Todo lo que tenga que ver con el fenómeno de la trata de personas, pues de alguna manera puede estar relacionado con el tema de desaparición forzada. Y los rangos de edad nos pueden dar unos indicios. No. ¿Sabe que me faltó? Entonces se requiere una comprensión y respuesta desde un enfoque basado en derechos. ¿Sí? Debemos cambiar el chip. La institucionalidad debe cambiar el chip. Y ustedes, los líderes, nos deben ayudar a que la institucionalidad cambie el chip. De reactivo, de reaccionar cuando ya han ocurrido los hechos, a preventivo. ¿Sí? A prevenir antes de que ocurran los hechos. Y para eso las alertas tempranas son una herramienta fundamental. No solamente para la institucionalidad, sino para los mismos liderazgos sociales, que pueden tener la alerta temprana y exigirle a la institucionalidad, ¿sí?, respuesta a lo advertido en la alerta temprana. Eso sí, pues si comparten lo que dice la Defensoría del Pueblo. Pues es una herramienta que les sirve, técnica que les sirve mucho, tanto a aquellos que ejercen un control social, las veedurías y demás, ¿sí?, que hacen ese control social, porque, ojo, si bien las alertas tempranas hablan de situaciones que afectan la seguridad principalmente, en esas alertas tempranas, sobre todo en las de carácter estructural, se hablan mucho de vulnerabilidades. Y que efectivamente, que por ejemplo, no hayan las suficientes, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó la palabra. Bueno, escuelas o colegios en un territorio particular, que no haya suficiente cupo para los del territorio, pues de alguna manera aumenta las vulnerabilidades, porque muy posiblemente tenga que inscribirse en otro colegio por fuera de la calidad, y esas dinámicas de movilidad, ¿sí?, esas dinámicas de tenerse que montar en un bus o pasar por zonas muy complejas, hacen que sean, digamos, mucho más vulnerables a ser captados por estructuras criminales. ¿Sí? Entonces, como vemos, las redes sociales, temas, nosotros no hemos profundizado, pero ya le hemos, digamos, tratado de ponerle mucho cuidado al tema de las redes sociales, sobre todo por el tema de trata de personas. sí. ¿Sí? Porque ese es uno de los ganchos que tiene. ¿Sí? Y en eso, digamos, es una labor de la sociedad. ¿Sí? Pero algo se tiene que hacer, y yo sé que se han ido adelantando varias cosas. Bueno, pero adelanto porque si no, no alcanzamos a escuchar a la Secretaría de Gobierno. Antes nos tomamos, Marcela, nos tomamos un tintico y regresamos. ¿Listo? Y la última es, déjala ahí, la última es participación. Es que usted tiene que ir abajo a hablar con las comunidades para saber qué respuesta debe tener. Son ustedes los que están en el territorio, los que saben qué es lo que sucede en el territorio. ¿Qué quiere decir? Los planes de respuesta a las alertas tempranas no se pueden construir desde los escritorios. Se tienen que construir con las comunidades, con los sujetos de riesgo y en el territorio. ¿Sí? Por eso esa focalización no le apunta, porque si tú es sobre lo que consideras que estás viendo en el escritorio y no lo que se está viendo en el territorio, pues no vas a entender todas estas dinámicas particulares de cómo
cómo está el escenario geográfico, por ejemplo, de muchos barrios, sus complejidades. ¿Sí? Si tú no vas a la Mariposa en Usaquén, no vas a entender por qué es un refugio de estructuras criminales, porque allá es imposible subir. Las mismas autoridades no suben. La última vez me dicen, no, es que nosotros fuimos a subir. Allá ocurrió una cosa supremamente grave en el sector de Santa Cecilia, y es que en una confrontación armada entre dos estructuras, una de origen venezolano y otra que ha estado asentada en ese territorio hace mucho tiempo, pues iniciaron un incendio, quemó 15 casas. Cuando fue a subir, las autoridades lo recibieron a fusilazo, a bala de fusil. Y no, entonces no pudieron subir. En ese momento no pudieron subir. Cuando uno habla con las autoridades, es claro, suben. Pero el efecto de subir no es que no pueda ingresar, que es uno de los grandes debates. Las autoridades pueden ingresar a todos lados. Es más, las organizaciones criminales, sobre todo en temas de atención y asistencia social, dejan ingresar porque saben que eso les sirve para legitimarse en el territorio. Entonces, venga, suban. Pero eso no implica que no haya un control social del territorio por parte de las organizaciones criminales. ¿Sí? Y cuando hay un operativo de la fuerza pública, pues lo que pasa es que lo reciben a bala. Y eso no solamente pasa en Usaquén, no, yo he tenido reportes, sucede casi en todo el sector oriental, porque subir es muy complejo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos recorridos es muy complejo porque uno sabe, yo dije, la policía le dice, yo lo acompaño hasta acá, si quiere usted seguir, pues me echa la bendición y hágale, mijo. ¿Sí? Y hay veces duda en si subir o no subir, porque son unas subidas así tremendas, solo hay un camino y hay alguien pisteándolo allá arriba, you know? Pues es muy complejo, y pues uno es un pelagato andando solo y este chaleco no es antibalas. Entonces es muy complejo, realmente es muy complejo, pero eso hay que verlo allá. Hay que sentir el miedito, como dicen un poquito, hay que sentir el miedito de estar subiendo, para sentir por qué la gente siente miedo cuando tiene que salir de su casa y entrar a su casa. ¿Sí? Ese miedito, pues hay que hacerlo así. No como me decía un anterior secretario de seguridad aquí en Bogotá, me decía, es que yo ingreso a cualquier, claro, usted ingresa con operativo policial, ¿sí? Con camión, no, que yo me voy a pie. Le digo, nunca se ha subido a pie a Compostela ni a Tocaimita, no se ha subido, a pie solito. No, yo sí he subido allá también, con carro de la entidad. Y también nos han sacado allá con carro de la entidad. Sí, nos han dicho por aquí ni se parezca más porque la siguiente, esa bala que lo cogemos. Entonces, hay que sentir ese miedito para saber, oiga, no, esto hay que hacer algo en esos territorios, porque la gente vive con miedo en esos territorios. Finalmente, las recomendaciones como para cerrar el punto que corresponde a la Defensoría del Pueblo. Como les decía, estos son los 4 pilares, no solamente de la alerta temprana 010, sino básicamente de las alertas tempranas. Es la respuesta institucional a los escenarios de riesgo se tienen que construir de manera participativa, con la gente. Aquí hay no sé cuántos espacios intersectoriales con participación de la comunidad. 900 instancias de participación, ¿Eh? 450 temas diferentes. No es que no existan los espacios están. Nosotros le hemos dicho, mire, para temas de alertas tempranas hay un espacio adecuado, ¿sí? Pero no necesariamente solo es ese espacio, que es el Comité Local de Derechos Humanos, ¿sí? Y el Comité Distrital. Ese es un espacio donde se puede debatir, se puede ampliar, incluso el Comité de Derechos Humanos se puede ampliar para invitar comunidad y demás, y escucharla y demás, y construir de manera participativa. Pero de ahí para allá también están los COLIA para temas de niñez, por ejemplo, ¿sí? Que son los que construyen la política pública de infancia en Bogotá, ¿sí? Y hay muchos espacios, también hay espacios para temas de género, ¿sí? Hay diferentes espacios y ahí se construyen. Nosotros lo que hemos dicho es utilicen esas instancias,
¿sí? Utilicemos esas instancias para construir en esas instancias con la gente. Entonces, aprovechar los espacios que ya están creados, que vemos que son muchos, demasiados, pero aprovechemos algunos que realmente nos sirvan para construir participativamente. Lo otro que les venía diciendo que tiene mucho que ver con este tema de qué estamos viviendo en Bogotá, con la intolerancia y esto. Nosotros debemos generar estrategias de prevención de la estigmatización. Comenzando por los funcionarios, no pueden salir a estigmatizar en medios de comunicación, son funcionarios. ¿Sí? Son funcionarios y no pueden salir a estigmatizar, como señalar a cierto grupo poblacional de que son la fuente del riesgo. Y ocurre mucho en Bogotá. Y si los funcionarios, incluso los de alto nivel, no se miden en eso, pues ¿qué esperamos con el resto de personas? ¿Sí? Está demostrado, creo que la Personería hizo un estudio con una entidad internacional, de que cada vez que había un pronunciamiento señalando a los venezolanos de tal o tal cosa, inmediatamente había un aumento de las amenazas en redes sociales y de las amenazas, ¿a quién? A población venezolana. ¿Sí? Y sí, tenemos un problema con unos grupos criminales que vienen desde Venezuela. Pero eso no implica que todos los venezolanos que estén en Bogotá sean un factor de riesgo. ¿Sí? Y así como que hay que confrontar a los colombianos que también han existido y que no son nuevos en esto y no son unos santos palomas. O sea, nosotros le dijimos a la autoridad, sí, está bien, es muy posible que esta estructura conocida como el Tren de Aragua esté cometiendo algunas cosas irregulares, pero nosotros como Defensoría del Pueblo les venimos diciendo desde hace años que los grupos colombianos hacen eso mismo. ¿Sí? O sea, no nos vengan a decir que esto apareció porque llegaron los venezolanos. No, esto es un tema de la dinámica, de la violencia y de las secuelas terribles que nos ha dejado la guerra en nuestro país. ¿Sí? Y es que lo que consideramos sagrado ya no es tan sagrado. ¿Sí? Entonces hay que hacer estrategias de prevención de la estigmatización en todo sentido, porque el aumento, por ejemplo, en contra de amenazas, en contra de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, también ha venido aumentando, inclusive con homicidios como el del consultivo, ¿sí? Del sector bisexual en Bogotá, que fue asesinado en Bogotá. Entonces, digamos, hay unos elementos que toca trabajar mucho en esta prevención de la estigmatización de los otros, ¿sí? Para lograr una mejor convivencia. Prevención y protección colectiva. Lo que les decía, hay que cambiar el chip de reacción a prevención. ¿Sí? Entonces, no solamente es que aquí tienen que realmente atentar